Listo. Igual podríamos iniciar con ese tema de las facturas. Ahí en el detalle ustedes nada más pueden poner que es la supervisión de los 3 lotes sin ningún problema. No sé, te escucho mal, ¿otra vez? ¿Me escuchan bien? ¿Quién habló y ya no está? Creo que fue Susan. Susan, sí, se la fue abducida. Abducida, ¿no? Está Susan. Hola, ¿ya me escuchan bien? Sí, yo te escucho. Bueno, ahí te escucho. No, que podríamos iniciar con el tema de las facturas. Decimos igual, no sé, ya lo corrigieron lo del tema del detalle. Sí, está corregido. Ya se subieron de nuevo. Sí, ahí en el detalle no hay problema, nada más con que pongan que es la supervisión de los 3 lotes, con eso ya está bien. Supervisión del... ¿Cómo? En el ¿Otra detalle. corrección? No. O sea, en las siguientes facturas. Supervisión de los 3 lotes. Sí, perdón, es el objeto de su contrato, digamos, están bien. El objeto de su, buenos días, el objeto de su contrato es la supervisión del 8, 9 y 10, entonces están correctas. Eso es lo que quería decirles, Susan. Eddie, tal vez ahí relacionado con el tema de facturación, pero en este caso del Codoxa, no sé si ya nos enviaste lo del certificado de aprobación de la estimación 5, que en este caso ahorita Adriano está necesitando para poder aprobarlas. ¿Cuál fue el camino de eso? Eso se los enviamos la semana pasada, se los solicitamos. Eso es que en el oficio de aprobación de Semosa no viene lo del certificado. Sí, pero ahora espera, es porque yo no tengo nada pendiente de la semana pasada, entonces por eso pregunto a ver cuál fue el... Eso lo hablamos el jueves y se lo solicité el jueves. Ay, También no a hablas Manuel. con También a Manuel. Manuel. Sí, también. Sí, él me dijo que eso, algo me dijo él, como que ya estaba, como que lo había hablado con vos. No lo habló con vos. Sí lo hablamos, pero no me lo envió. Voy a hablar con él ya mismo. Entonces, ahí el certificado número 5 está pendiente y del 9, me imagino. Del lote 9, correcto. Susana está volviendo a preguntar esto, sí. Carolina me dice que se envió. Sí, ustedes enviaron el oficio de aprobación, pero necesitamos el certificado que se sustituye por el informe para que Incofer lo suba a CNE. Ok, ya sé qué es lo que está pasando. Ok, sí, ya casi lo vamos a conseguir. Gracias. Sí, listo. Eso estamos. Que de nuestra parte también teníamos el tema de... ¿Qué ver, Fernando? Tú lo puedes... De Pablo, ¿estás ahí? Sí. Lo que ibas a consultar. Ok, bueno, no, tal vez si
consultar más bien si ha habido algún avance con el tema de la soldadura y cuáles son los pasos que siguen en lo que a nosotros respecta. Bueno, con el tema de la soldadura, creo que el jueves o viernes, no sé, ahorita tengo que ponerme al día con los correos. Se hizo como una propuesta de parte de los contratistas de como una ruta de trabajo. Entonces eso es lo que ahorita tengo que confirmarlo. No sé si están ahí en el canal de comunicación. Lo último que tenemos es la minuta que se pasó el jueves en la tarde, donde se define justamente la ruta digamos, como de acuerdos entre las partes. Y yo sé que ellos mandaron algo el jueves o el viernes, pero ahorita no tengo idea qué es lo que enviaron, como para ir avanzando en ese tema. Que entiendo que nosotros no estamos copiados en eso, que puede ser el viernes, ¿no? No me suena haber recibido nada del contratista a ese respecto. Con relación a este tema, sí les vamos a enviar hoy un informe que hizo el ingeniero metalúrgico nuestro, donde se hace ya la clasificación detallada de las muestras, puente por puente, pues para que lo manejemos y lo tengamos ahí como información base. Listo, entonces para tenerlo ahí y también compartírselos a los señores. Ok. Cambiando de tema completamente, habíamos hablado en la reunión pasada sobre los concretos que estaban teniendo problemas de resistencia. Ya esta semana salió otro más. Tenemos ya 3 muestras en total de concreto, todos ellos fabricados en sitio, que no están alcanzando las resistencias. Ajá. Sí, con este tema, bueno, no está acá Nico, pero sí, yo le dije que lo revisara en detalle y que justamente que se hiciera una propuesta de como una revisión, una valoración. De igual forma de ello, hablé con los señores, porque ellos dicen efectivamente, que el dato de ellos es el correcto. Por eso fue que la propuesta era que más bien se hiciera una búsqueda de un tercer criterio, que era lo que hablamos con Nicolás. Ahí lo que nos quedaba por resultado, decir es si el tercer criterio era con laboratorio nuestro o con el laboratorio del contratista. No puede ser con el nuestro, Fernando, porque no sería tercero, sería segundo. Habíamos hablado de que existía la posibilidad de usar uno de los 2 laboratorios siempre en presencia del otro. O sea, como para no buscar un tercero que sí se complicaba más la solución. Sí, pero quedó ahí como en el aire pendiente de definir si lo intentábamos con el nuestro o con el del contratista. Sí, ya recuerdo, tienes razón. Eso se había hablado. No sé si Giselle quieres comentar algo respecto a esto. Bueno, no, en general, yo creo que lo que perseguimos con estas reuniones, Miguel, es ver si podemos ir definiendo esos procedimientos de manera genérica, tal vez, por decirlo de alguna manera, que si consideras posible que en caso de que se presenten estas situaciones, porque nosotros lo que hacemos es levantar la no conformidad, pero es importante para efectos de pago definir si vamos a usar el laboratorio o si se va a buscar un tercero, quizás eso creo que es importante. Y bueno, y con el tema de la soldadura, tal vez un poco también, porque creo que creo que es importante que nosotros nos enteremos de cómo va la línea, qué es lo que va a presentar para prepararnos nosotros a ver qué tenemos que supervisar, ¿verdad? O cómo vamos a revisar los entregables.
claramente se hacen basándonos en el contrato, pero para no quedarnos nosotros como fuera de la decisión de Incofer. No sé cómo lo ves, Miguel, o si lo has analizado, porque Sí, estos sí, son no, no. procedimentales. Me queda claro de cuál es la línea, ¿verdad? Justamente para ir informándoles a ustedes qué es lo que, las decisiones que se van tomando o las acciones, pues, prontas a tomar. Entonces, más bien, eh, hagamos una cosa, tengo estos dos temas, justamente, de la resistencia de los concretos y la soldadura, se los voy a comunicar prontamente para hablarlo, la línea de trabajo que yo ya había hablado con Nico. Y también, sí, perdón, si te puedes anotar ahí el tema de lo que hablamos de la posibilidad de parar los frentes de obra o no, ese tema ahí, de acuerdo cuando hay no conformidades o temas así ya un poco más graves, ¿no? Eh, que tampoco está, no sé si lo recuerdas, que no está contractualmente establecido. Ok, sí me acuerdo que era la situación. Este, sí, vamos a hacer una ruta de trabajo y se los comunicamos hoy en la tarde y mañana por la mañana, para ya tenerlos claros y cuál es un poco la línea de trabajo de los trabajos de soldadura también. Por eso yo estoy casi con la duda, o más bien al revés, estoy casi seguro que sí se envió algo atendiente a esto, pero ahorita se me hace un enredo. Aquí menciona René en el chat que no hay nada en la bitácora digital. Entiendo que ese es el correo de comunicaciones, René. Sí, correcto. Bueno, sí, sí. Estaba revisando eso mientras conversaban y no encontré nada, digamos, entre el 20, que fue jueves, que don Miguel mandó la minuta. Entonces, entre el 20 y el 23 no encontré nada, por lo menos en mi bandeja. Así que por WhatsApp. Ujú. Solo para que, tal vez para que busquen en otro medio, tal vez, o no sé si me... Sí, podríamos hacer por WhatsApp entonces. Ok. Bueno, eso de nuestra parte sería lo que vemos así como más importante. No sé si ustedes tienen algún tema. Sí, yo tenía un tema, nada más quería recordar que dentro del alcance de la supervisión está el especialista en legal o derecho. Entonces, es una herramienta que Incofer puede, digamos, llamar a solicitar cuando hay temas que la parte técnica no logra asentar o no logra definir, como por ejemplo el tema de de las no conformidades, que si pueden o no parar frentes de obras, y el otro tema de compensables, ¿verdad? Si no hay una comprensión total de las cláusulas contractuales, creo que ya no es un tema técnico ni un tema de lectura, entonces ya es un tema tal vez de interpretación legal, entonces convendría ahí que hagan mano o uso de esa herramienta que es el abogado que está dentro de digamos, dentro del contrato de Semosa, que ellos pueden también utilizar, ¿verdad? Ese contratista o ese abogado es para resolver temas que tengan que ver con situaciones propias del contratista. Sí, no, digamos, el contrato de Semosa tiene especialistas, como estructural, geotecnista, y entonces tiene un especialista legal, que es para poder
echar mano de cualquier consulta que Incofer requiera. Así como, digamos, ustedes tienen al geotecnista y pueden hacer consulta al geotecnista o al estructural, es la misma figura, nada más que es un abogado, con la competencia contractual para este tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces, si como el contrato es por demanda también, entonces usted puede solicitar el servicio, ya que no ha habido, digamos, avance en estos temas de definición por parte, digamos, del actual equipo, digamos. Entonces, si no está el abogado, se puede hacer la solicitud de este abogado. Adelante, Gisela. Bueno, definición sí hay. El tema es que contractualmente no está definido eso. Entonces, en este caso, ya nosotros le explicamos a Miguel que no vemos la necesidad del abogado. Igualmente, Miguel lo puede usar, pero esto se trata de una cuestión práctica, no contractual. Solamente para recordarle a Miguel de las conversaciones que tuvimos, ¿verdad? El contrato no establece, la figura de la supervisión en el contrato del contratista no existe. Entonces, eso sería una cuestión más de decisión de Incofer. Entonces, consulta, Miguel, para que me quede un poco claro. Con respecto a esto de la supervisión, entonces vas a enviar un documento que permita a la supervisión poder dar vistos buenos y también, o más bien detener, en dado caso que algo esté mal, no sé, se me ocurre algún ejemplo antes de una colada. Solo para precisar ahí, perdón Miguel, antes de que respondas a Susan. De nuestra parte, lo que hemos expuesto es la situación que existe. Nosotros, ante el contratista, tenemos las potestades que nos da el oficio de ustedes de marzo. No tengo claro, la verdad se lo digo con toda honestidad, no tengo claro si el contratista recibió ese oficio. Yo no lo sé, porque ese oficio nosotros lo recibimos en ese tiempo, lo que había era bitácora. Y no se recibió por bitácora que yo pudiera decir así, también le llegó al contratista. Entonces, lo conocemos nosotros. No estoy seguro de si lo conoce el contratista, no lo sé. En todo caso, ese oficio no llega a ese tipo de alcance de decir, ustedes pueden detener la obra o pedirle que sí, detener la obra en algún momento, puntos de parada, etc. Eso no existe. Tampoco estamos diciendo que queremos que se establezca, simplemente estamos diciéndolo porque eso en realidad lo que sucede es que genera algún nivel de debilidad en nuestra inspección. Hemos funcionado. El tiempo pasado, el contratista acata muchas de las cosas que nosotros decimos, eso es cierto, pero también hemos detectado que algunas no necesariamente. ¿Por qué? Precisamente por esto, porque no hay semejante fuerza. No sé si la solución es que exista o no, pero nosotros se lo elevamos a conocimiento de Incofer porque a mí me ha tocado estar en contratos donde sí existe esto, bueno, y Susan lo sabe. Entonces, y puede ser que la decisión sea seguir como estamos, tampoco hay tema, pero fue la consulta que se hizo. Evidentemente no hace falta un abogado para esto. Entonces ahí le cedo la palabra a Miguel. Sí, vamos a ver, el tema del abogado era ante alguna disyuntiva que claramente no, que se nos saliera de la parte técnica y que entráramos ya a una lectura detallada digamos, de los contratos, ¿verdad? Inclusive es parte de lo que en algún momento yo sí he evidenciado, ¿verdad? Que tal vez ante
digamos, no aclaración o no redacción muy objetiva, pues se presta para interpretaciones para una o ambas partes, ¿verdad? Entonces, creo que es ahí es donde se aplicaría este tema. Ahora, con respecto al tema de la supervisión o interferencia o, digamos, o suspensión de un frente de trabajo, bueno, ahí claramente vamos a tener niveles y eso es lo que en algún momento tenemos que complementar con base en el documento del pasado marzo. La reunión que tuvimos, creo que fue no me acuerdo ahorita si fue el miércoles o el jueves en la tarde, eh, donde se hacía mención a toda esta situación. Yo creo que es claro, o no sé si lo ocupan ustedes más bien, este, una formalización de lo expuesto ese día en cuanto a cuáles son los alcances, las recomendaciones que también que esperaríamos de parte de la supervisión en cuanto a, recordarán ustedes, temas este, temas que posiblemente afecten el alcance, el tiempo y costo. Eso es lo que me acuerdo de esa sesión. No, alcance, tiempo y costo está claro. Ahí no hay duda. Ok, entonces estaríamos ante ya un tema técnico propiamente en el frente de trabajo. Creo que aquí es importante. Perdón. Es más que todo calidad y sobre todo enfocado en temas de coladas. Susan. Y bueno, y a raíz de esto también, ¿qué tanto acatan las órdenes del contratista con los inspectores de campo propiamente? Porque, bueno, ahí también estaríamos atacando en campo. Bueno, para responder esa pregunta sería bueno responderla cuantitativamente, no o subjetivamente, ¿no? Entonces, no te la puedo responder ahorita porque no es como que llevo una estadística ni nada, simplemente es una percepción no, es una realidad que alguna vez nos han dicho, no sé, 3, 4, 5 veces nos han dicho, pero ¿de cuántas? No sé, si de 20, si de 50, o que algunas cosas, pues, ellos no acatan directamente. No sé qué porcentaje, no sé si es poco, no sé si es mucho. Eso sí lo puedo averiguar. Eso a partir de alguna consulta sistemática, sí lo puedo tener, pero tienen que pasar algunos días. Ok, pero vamos a ver, tal vez más allá de cuántas veces no se hace caso, digamos, viéndolo así muy puntualmente, creo que lo importante aquí es entender un poco los motivos por los cuales o no se hace caso, ¿verdad? O es que el contratista asume un rol de que él es el diseñador y él verá si lo hace sí o no. Eso es lo que no sé, ¿verdad? Porque, o la otra es que simplemente ante la no respuesta positiva, digamos, de atender una observación, pues ya ni siquiera se está haciendo la observación. Eso es un tema que sí me gustaría entender, porque la semana pasada, de que Nico estuvo ahí más días de la cuenta, digamos que desde el lunes estuvo ahí en los proyectos, ¿verdad? Se hacía mención, mandaba fotografías, temas de anclajes, temas de epóxicos, de materiales, ¿verdad? Que puede ser que ustedes sí tengan una participación muy activa, y todo el equipo en los distintos frentes, ¿verdad? Pero al menos yo no la visualizo, ¿verdad? Toda esa interacción con el contratista, de estar diciendo, de estar informando, de estar levantando la mano, porque Nico así, bueno, primero así se lo instruí, digamos que lo actuara de esa forma, pero también es una función, considero yo, también de la supervisión. Yo supongo que también ustedes lo tienen, pero tal vez no está quedando la evidencia. No sé si eso es un poco la línea. Veo dos manos.
Parece. Sofi, perdón ahí que me meta antes. Y Ah, también Sofi. no sé, Eddie, si ustedes tienen un grupo de supervisión que supongo que lo tienen con los inspectores, ellos me imagino que mandan y envían las observaciones en campo día a día, que revisan, que verifican qué está conforme, qué no está conforme. Si hacen alguna observación al contratista, que no la captaron. Sí, es que aquí tal vez es un tema, tal vez todas las comparaciones son malas o a veces son buenas. Eh, Nosotros acabamos de terminar el lote 3 y 5 con la supervisión y para efectos de la supervisión, ahí hay un chat, somos, no sé, puede ser un número loco, 50 personas, y de ahí todo el mundo ve, visualiza una foto, un detallito. Posiblemente, si hay un detalle, no tiene nada que ver con un tema así más, por ejemplo, ¿verdad? O ponen una bolsa de basura ahí tirada en el piso, que efectivamente no tiene que ver con un tema técnico. Pero digamos, hoy por hoy usted me dice, mire, dígame, 3 inspectores de campo de Somoza, no tengo idea. ¿Verdad? Es más, no sé ni cómo se llama el otro homólogo de Giselle, este, digamos, dentro de la organización. Yo sí le puedo decir quiénes son los inspectores, digamos, en el caso de Dirac, por eso digo cuáles puntualmente, de que estaba un señor Carlos, estaba, ahora me la pelea porque no me acuerdo los nombres, pero bueno, yo sé que todos estaban ahí, ¿verdad? Entonces, y era muy fácil estar mandando una foto, ¿verdad? De cualquier detalle y que para efectos míos, digamos en mi caso, yo agarraba ese detalle y yo se lo mandaba así, le daba un reenviar eh, o le daba responder en privado, le decía, puedes mandar un detalle diferente, una foto donde se ve de aquí para allá, ¿verdad? Para poder también tener una mayor participación de nuestra parte dentro de todo este proceso, sin que esto interfiera dentro de las gestiones propias de sus contratos. Ya eso lo hemos hablado anteriormente y creo que también habíamos hecho esa recomendación, tal vez de incluirlos al grupo donde ya estamos. Tal vez ahí, como dice Miguel, se pueden atajar muchas cosas desde el punto de vista de Incofer, ok, no le hace caso a la supervisión, pero Incofer puede acatarlo de una vez y reenviarlo, como dice Miguel. Ok, Fernando no hizo caso a la supervisión, se envía por parte de Nicolás o Miguel y podemos evitarnos muchas cosas a raíz de eso. Y tal vez esta modalidad nos aligera, y lo digo de mi parte, nos aligera también muchos reprocesos, porque tal vez se ve una situación, esa situación la comentan entre ustedes, eh, ustedes toman alguna decisión o alguna, no sé, ¿verdad? Y en una reunión de un jueves es que se expone. Caso contrario, digamos, bajo la modalidad de que uno está, por lo menos de forma activo porque está en el chat, pero inactivo en el sentido de que no, yo al menos personalmente no estoy mandando día a día todas las cosas, pero por lo menos sí estoy viendo y me va quedando un reporte de una u otra situación pues en el histórico. ¿Verdad? Adelante, Sofía, tiene la manita hace rato. Gracias. Yo quería presentarles rápidamente un ejemplo de los problemas que tenemos por este tema de que no está o que la supervisión pues no se siente en la potestad de hacer una detención de las obras o de alzar la mano cuando pasan cosas importantes o urgentes. En la reunión del viernes que tenemos con el equipo CIEMAS, el ambiental de la supervisión, Andrés, nos comentó un caso que hubo en el puente, ahorita no recuerdo el número del puente, pero fue el lote 10, me parece, el lote 9 o 10, en donde, bueno, estaban colocando concreto, ¿verdad? Y resulta que uno de los bajos estaba teniendo un derrame de aceite. Entonces, todo esto que ustedes ven en esa fotografía es aceite que derramó el equipo. Andrés estaba en sitio y se dio cuenta y les pidió que por favor hicieran algo al respecto, pero el contratista pues continuó las actividades, ¿verdad? Entonces, de ahí en la reunión ya Andrés nos comentó que
que sí fue algo muy grave, ¿verdad? Que eso a temas BCIE pues es algo súper grave, es un daño ambiental que se está haciendo al cauce y que él no detuvo las obras porque no se siente en la potestad de detener las obras, pero bueno, supongo que tampoco informó, no sé, a su equipo, al jefe de supervisión, no sé, pero ese es un ejemplo de cosas graves que pueden suceder y que van a seguir sucediendo si no se define esto de hasta dónde puede llegar la supervisión o cómo ellos pueden filtrar a través del jefe de supervisión, si ustedes desean. ¿En qué momento es necesario levantar la mano y hacer un llamado de atención y detener obras para evitar este tipo de cosas? Vea, este es un ejemplo justamente que nos expone ahorita Sofía, Eddie y compañeros, donde, digamos, yo veo esa situación y en el momento que yo veo la foto, pues yo inmediatamente, y esa es mi forma de actuar, inmediatamente llamo a Fernando y le digo que saque el bajón del río, ¿verdad? Eh, no sé si tengo la potestad o no la tengo de hacerlo o sí hacerlo, pero esa es mi línea de trabajo, ¿verdad? Entonces, yo lo llamo y le digo, ¿cómo que saque el bajón del río? Vea lo que está pasando y al menos, y después, posiblemente en el chat, ahí quedará que nos quede el registro de cuál fue un poco la línea de trabajo. Pero en la inmediatez, pues esa sería un poco nuestra línea de trabajo y nuestro actuar en el proceso, ¿verdad? Que nos ha pasado cosas, este, bueno, de que había no sé si fue bueno, no sé el lote cuál es, pero yo creo que fue en el de la IA, que había un soldador, no sé quién era, que no tenían el equipo, inmediatamente, ¿verdad? Yo llamo al ingeniero, que era Carlos, y le digo que ese muchacho lo saque de ahí hasta que no tenga el equipo, ¿verdad? Entonces, eso es un poco también como para ir aligerando y tampoco que ustedes sientan de que ante una situación de esas, de qué es lo que procede o qué procede o no, o qué hago o si hago, ¿verdad? Porque yo puedo tomar esa decisión así al calor del momento. Ujú. Es un tema No sé más, si, más de estrategia. Sí, adelante, René. gracias, sí. No sé si terminaste, Miguel. Sí. Gracias. Lo que estaba aquí revisando otra vez las bases de licitación, digamos, efectivamente la supervisión lo que puede es recomendar, no, digamos, modificar alcance, costo o exonerar obligaciones al contratista. Así lo dice tácitamente en la página 386. Dice, no puede tomar sin la autorización expresa del contratante modificaciones al alcance, costo o exonerar obligaciones al contratista. Eso es lo que no puede hacer, ¿verdad? Entonces, si ustedes, digamos, desde el 2 de julio, que fue una reunión presencial en donde estuvo en Incofer, donde estuvo el ingeniero Miguel, Sofía, mi persona, el ingeniero Eddie, el ingeniero Jesús, y había otro compañero de parte Semosa que en este momento no recuerdo el nombre. En esa reunión se les solicitó que por favor incorporaran a los inspectores de campo en los chats porque ha sido una práctica que ha agilizado la toma de decisiones de Incofer. A la fecha esa buena práctica solicitada no se ha dado. Y seguimos, digamos, con problemas como los que acaba de visualizar o expresar Sofi. Y sobre el tema del oficio de marzo, ese oficio salió de una reunión presencial que se dio en UNOPS y eso quedó en minuta. Voy a buscar la minuta. Por ende, el contratista en construcción quedó enterado. Y por eso fue que se iniciaron, digamos, las conversaciones entre Semosa y el contratista en diseño y construcción directamente, ¿verdad? Ahora, lo que yo entiendo de la conversación que se está teniendo en este momento es que se está preguntando cuál es el alcance de la supervisión. Yo creo que, o me dicen si no está claro, que ustedes pueden recomendar. Ahorita entonces, en este momento entonces el tema es qué tan ágiles somos recomendando o no. Si se hace por oficio, si se hace o sea, cómo atender esos problemas que se están dando ya en campo. Y eso ya lo hemos venido, digamos, gestionando, solicitándole a ustedes en varias ocasiones, como les digo, desde el 2 de julio, que incorporen a los
inspectores de campo en los chats, ¿verdad? Pero hasta la fecha no lo han hecho. Entonces, si ustedes no lo han hecho, tienen que tener, digamos, una propuesta alternativa y tampoco la han presentado. Entonces, no sé si todavía les queda la duda del alcance de ustedes. O sea, ya se sabe que no pueden, digamos, parar el frente de obra porque no son el gerente de obra, pero sí lo pueden recomendar. El tema es qué tan ágilmente lo pueden recomendar. Ok. Yo, no, yo lo tengo claro. Vamos a seguir la línea que dice Miguel, que hablamos en la reunión pasada. Nosotros vamos a ir en el momento que se presente algo, si es el caso, pues se lo avisaremos a Incofer. Y con respecto a lo del tema del aceite y esto, nosotros sí hicimos una no conformidad y posteriormente de esta, la segunda, lo que sigue es la recomendación de multas. Pero de acuerdo al contrato, no podemos dar multas de una, sino que tenemos que esperar a esa tercera opción, porque eso es lo que dice el contrato, a esa tercera falta y sobre el mismo tema. Sí, Sofía. Eddie, sí, verás que bueno, lo estuvimos ahí conversando con Andrés, pero yo creo que ya hay varias no conformidades, algunas ya estaban cerradas, por ejemplo, cuando estaban lavando, no sé, no me acuerdo, creo que estaban lavando maquinaria de concreto en un río y luego eso pasó 3 veces más y eso ha quedado en las bitácoras de ustedes. Entonces yo sí creo que hay evidencia para ya presentar una sanción, porque este es un tema bastante grave. O sea, según he hablado con Andrés, tenemos dos eventos comprobados y 2 no conformidades levantadas. La primera se cerró y la segunda ya se abrió y no se ha cerrado, que es esta. Faltas que se digan así como o sea, a ver, una basura en el campo de obra en cualquier momento puede haber, siguiendo por ejemplo el mismo ejemplo de Miguel, pero que nosotros ya hayamos detectado faltas graves, 2, y esos 2 estaban levantados con no conformidades. A partir de la tercera falta, nosotros podamos recomendar la no conformidad, la multa. Recuerden que la multa es un proceso, es un proceso administrativo que no es tan fácil, o sea, que normalmente para aplicarlo hay que documentarlo bien. Las no conformidades para nosotros es la forma correcta y eso es lo que estamos siguiendo. En cualquier momento lo que podemos hacer es bajar el listón y estar listo a cualquier falta del contratista en ambiente y generar una tercera no conformidad que ahí sí ya aplicaría la multa, por lo menos nuestra recomendación. Sí. Pero vieras que así como decir que ya puedo recomendar, no, porque el contratista va a decir, es que me has dicho 2 veces y el contrato, si lo interpretas bien, pide que hayan pasado 2, o sea, llegar a una tercera. Sí, sería entonces estar ahí pendientes para la próxima. Sí, eso sí lo podemos hacer. Lo vamos a hacer y seguir la recomendación y la solicitud de Miguel, que es trabajar mucho más de la mano y en forma más coordinada con Incofer en cualquier momento que surja algo. Y a partir de eso, Eddie, ¿ustedes necesitan algún documento que se había hablado anteriormente para validar, no sé, ese tipo de acciones? ¿O podemos poner como acuerdo a esta reunión que ustedes ya van a manejarlo directamente, no sé, por un chat o algo así, que no necesitan ningún documento adicional como para ustedes poder detener obras cuando pasa algo por ese estilo? No, vamos a hacerlo como Miguel había propuesto. O sea, yo no, mis inspectores en campo, yo no les voy a decir que detengan obras porque no es lo que está surgiendo de la reunión. Lo que sí está surgiendo, y es lo mismo que había dicho Miguel antes, es que lo elevemos directamente. Hasta estos momentos se ha elevado el ingeniero nuestro del proyecto y el ingeniero, digamos, coordina con Andrés o coordina con cual especialista que sea o conmigo. Y lo que no hemos hecho es llegar a Miguel para no generar ese trabajo, más.
digamos que pensábamos que esa no era la forma correcta, pero con lo que dice Miguel, pues vamos así. A cualquier Sí, tema de tal estos que vez. sea importante, yo te llamo, Miguel, y te digo, mira, está pasando esto, y vos hablarás con Fernando. Sí, tal vez es un tema para no personificarlo, sí, ahorita estoy aquí sentado, pero también está Nicolás como parte del equipo, está este, Adrián también como parte del todo el apoyo administrativo financiero. Entonces, vamos a ver, la idea, entenderé que ustedes tendrán una comunicación y eso es lo que supongo que pasa, ¿verdad? Internamente dentro de Semosa tendrán ustedes un chat donde se informan, se mandan fotos y es aquella locura diaria, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el asunto de también nosotros tener una representación? Bueno, yo lo considero de tomar, primero, acciones, puede ser en la inmediatez, pero también puede ser que ustedes participen a todos los muchachos en este chat, los incluyan, primero para entender un poco cuál es la dinámica. Y para mí fue muy gratificante que la semana pasada Nicolás estuviera en la zona. ¿Por qué? Porque ante cualquier situación que se les presentaba, él mismo me mandaba una foto, me decía, mira, esto es lo que no me coincide con esto, con lo otro, y de una vez se tomaban acciones, ¿verdad? Que al final van quedando en el registro, no, pues yo sé la dinámica de un proyecto, ¿verdad? Que puede ser cosas que sean de simplemente ir resolviendo en el día a día y hay cosas que ya meritan inclusive un documento. Entonces, eso es número uno. Número dos, la otra es que ustedes incluyan también a los muchachos para por lo menos entender y darle un poco de cara y contexto a nuestra supervisión. eh, y mantengan ustedes el chat a lo interno de Semosa, pero también cualquier situación de que ellos lo pueden compartir ahí y que consideren que sea de relevancia y de conocimiento de todas las partes. Eh, Vamos a ver, porque hay un chat donde está Semosa, que es la supervisión, con UNOPS Incofer. Hay otro chat que estamos todos lote 8, otros lote 9, 10. O sea que al final, la idea no es hacer otro más, sino en el mismo de la supervisión, complementarlo. ¿Por qué? Porque de ahí ya también lo hemos dicho, la supervisión son los ojos del contratista, del contratante en este caso, de Incofer en el sitio. O sea, pues, también tiene que haber una comunicación muy fluida para garantizar que efectivamente vayamos todos por la misma línea. O sea, aquí yo no es que voy a cuestionar sus decisiones o no, más bien es complementarnos en nuestras decisiones, ¿verdad? No es discutir si usted tiene la razón o no la tiene, no, es, se presentó esta situación, ustedes la elevan, ustedes me pueden decir a mí, mire, vino la chopipa sin no sé, se hizo una prueba de rendimiento y eso era una sopa. Cuando hay, ajá, ¿y qué? ¿Cuál es la decisión? ¿Cuál es la propuesta de la supervisión en este caso? Ah, no sé, usted verán, para eso se le mandó la foto. No, ese no es el sentido. Es, más bien, vamos por esta línea, aquí está la foto, vea el rendimiento, dio 28, ¿verdad? De los 30, y de ahí, nosotros, la decisión es rechazar o devolver la chopipo, no sé, pero lo que sea. ¿Ok? Entonces, para darle continuidad, para darle apoyo y decirle, mire, ya lo vimos con la supervisión, ¡pum! Y no esperarse a una reunión de un jueves para tocar esos temas. Ok, entendidísimo. Yo te puedo llamar en cualquier momento y te puedo mandar fotos y si hay algún tema de esto lo avanzamos así. Y vamos a participar en estos chats de una forma más proactiva. Sí. O sea, si ellos tienen, vamos a ver, reitero, si ustedes tienen por consigna de Simosa, mire, cuando yo llego al sitio, aquí estoy, me tomo un selfie para que vean que ya llegué al proyecto. O sea, esa foto yo no la ocupo. ¿Verdad? Ustedes posiblemente sí lo ocuparán, pero al menos de parte nuestra, pues no
No, no, yo no ocupo esa foto. Mire, ya me voy a ir a almorzar. Pa, una foto. No, no, yo no ocupo esa foto. Yo ocupo en el chat, donde vamos a estar ahí todos, pues claramente de fotos representativas que formen parte, que sea, ustedes mismos lo valoren, por eso es importante, y estamos hablando de ingenieros, un grupo conformado. Deme un momento. Ajá, bueno, esa es la línea. No sé qué dije lo último, pero creo que se comprende la idea. Sí, sí, comprendido. Perfecto. Sí, Sofía. Gracias. Yo tenía unos temas rápidamente que creo que son importantes. El primero es sobre el oficio que ustedes enviaron el 470. Bueno, no, el primero es sobre la formalización del protocolo de los compensables de lluvia. Eddie, no sé si ya hay como un protocolo de cómo se van a revisar esos compensables, porque creo que ya han acumulado como dos. Si Y vieras que es de lo mismo, y tengo otro que voy a mandar hoy sobre eso mismo, inclusive haciendo una corrección de nuestro primer oficio. El contrato es clarísimo en que hay un listón que si se supera, hay reconocimiento de lo que se llama un evento, no es compensable, pero sí un caso de fuerza mayor. Ese listón no se ha demostrado que sea compensado, que sea superado, que es el oficio que voy a mandar hoy. Entonces, digamos que se demuestre, porque todavía no está demostrado, que se supere, y en ese momento lo que el contrato se queda es sin más. O sea, el contrato dice, bueno, en el caso de fuerza mayor, si se cumple esto, aplica. Lo que pasa es que las lluvias, todos sabemos que no es un evento como una sola vez, sino que es un evento que se da, pueden pasar días, no se vuelve a dar y luego se da por varios días, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la usanza en el país de estos contratos es que cuando hay afectación, esos días se compensan. Ok, no se trabajó el miércoles, jueves, viernes, esos días son 3 días de más. Pero el contrato que como está ahora no dice eso. Lo que dice es si la lluvia del mes acumulada es superior al promedio, al periodo de retorno mensual, entonces aplicaría alguna compensación, pero no dice cuál. No dice cuál. Entonces, como no dice cuál, entonces queda sin resolverse el problema. ¿Cuál es la que aplica? Bueno, parece lógico pensar, y eso es lo que nosotros vamos a escribir, que estamos de acuerdo con la lectura del contratista, que se le compensen los días en que se vio perjudicado. Aunque el contrato no lo dice, pero sí lo vamos a recomendar por ese lado. Y por supuesto que después todo el tema probatorio de la ruta crítica y demás. O sea, nosotros vamos a ir por ese lado en lo que tiene que ver con recomendación, pero como no está explícito en el contrato, sí le toca a Incofer, porque esto es un cambio de alcance y de plazo, el que tendría que dar su visto bueno, resolver, etc. Adelante, René. Jóvenes, perdón, esta reunión está en el chat. No, no está en el chat. Es como me ocupo pasar por el teléfono. Ya se la pasamos al chat. Ok, Se la ok, gracias.
Ya se la compartí. René, ¿ibas a decir algo? Sí, no sé si don Miguel ya se logró, esperemos que se conecte. ¿Me oyen? Sí. Sí, adelante. Sí. Ok, listo. No, lo que yo quería comentar es que justo lo que acaba de decir Eddie es correcto. El contrato no tiene una definición explícita de cómo proceder a. Entonces, esa afirmación es correcta y la posición que está tomando la supervisión de dar una recomendación a Incofer también es la correcta, porque al final Incofer como OE es el que va a tomar la decisión final, pero lo que están haciendo, el proceder que están estructurando en este momento es el correcto. Como es al final lo que se negocia. O sea, ustedes tienen que preliminarmente tener un acuerdo preliminar, digamos, por decirlo así, con el contratista o una negociación y posteriormente recomendar a Incofer una posición. Gracias. Si estamos claros con ese tema, yo les quería preguntar sobre otra cosa. Adelante. En el oficio 470 que recibimos, creo que la semana pasada, sobre la tubería del 057, me queda la duda de si entonces hay una omisión de aprobación por parte del contratista, o sea, que ejecutó un diseño que no estaba aprobado por ustedes, y si fue que sí hubo una aprobación en sitio, pero no se formalizó, y si ese cambio que hicieron en el diseño, que no tenía una aprobación formal, pudo haber afectado en el aumento que hay, ¿verdad?, de la acumulación de aguas en esa propiedad, y también si hay una no conformidad sobre eso específicamente. Estamos hablando de la famosa la laguna azul. Sí. Pues fueron 3 preguntas. La primera es si hubo un cambio en planos. ¿Cómo fue? Si hubo una aprobación en sitio que no esté documentada. Ajá, es que el oficio lo que dice es que hubo un cambio, o sea, que se hizo algo diferente a lo que estaba aprobado en los planos que estaban aprobados por ustedes. Pero no sé si es que hubo una aprobación en sitio que no se formalizó y esa era como la anotación del oficio, o si no hubo una aprobación del todo y si ese cambio pudo haber afectado a la situación que tenemos ahorita. Y perdón, y en la reunión de la semana pasada también ellos dijeron, el contratista dijo en la reunión que hubo una aprobación en sitio. Entonces, no sabemos ahí ese asunto. Cambios hay muchos, han habido muchos en todos los proyectos, bueno, no en todos, pero en algunos de los puentes, casi creo que en todos. En ese lo que pasó fue, hubo unos planos, una revisión, una aprobación. Luego hubo una modificación en sitio de la elevación del tubo y hubo una reunión de coordinación donde estuvimos todos nosotros. Y en esa reunión Jake dijo que se estaba levantando el nivel del tubo y el contratista respondió que eso se debía que había habido un error en la topografía y que se estaba ajustando a la topografía. Eso no quedó registrado en la minuta, pero quedó registrado, pero sí Jake sí lo recuerda, yo medio lo recuerdo. También, bueno, medio digo bastante, pero evidentemente como no está en minuta no se puede decir exactamente qué fue lo que se dijo, qué fue la respuesta. Pero sí, vamos a partir del principio de buena fe, entonces digamos que es cierto lo que dijeron los dos, lo que dijo Jake y lo que dijo el contratista, que se estaba acomodando al terreno natural. Y se siguió adelante y se concluyó la obra. Eso fue lo que pasó en lo que tiene que ver con la ejecución. Como es una obra como la que todos la hemos visto, en campo,
El tubo, pues, se colocó cuando se colocó, ya se había tocado todo el terreno, ya había relleno, ya había pasado una máquina, entonces, digamos que no es una turbina, ¿verdad? Entonces no es un tema de que el milímetro acá o el centímetro acá, entonces el tubo se puso, se colocó en terreno firme, compartado, se siguió adelante y listo. Y después fue cuando surgió el tema de que no estaba aparentemente en el fondo del cauce, que debía haber estado como en el puro fondo, que en los planos originales tampoco lo estaba, pero en 5 o 10 centímetros, algo así. Entonces ahí no pasaba nada. Y la obra sí siguió y luego salió el tema del vecino a quejarse de la laguna. Entonces, para responder a la pregunta, sí, la modificación se dio en sitio, no hubo una aprobación de planos, porque como muchas otras vienen, algunas quedarán para el build. Ejemplo del 54, un cambio a gaviones, había una escollera, y así otros. Y esta modificación, también el 48, a la vista de todo mundo, ahí cambiaron los aletones, y esta modificación se dio, no se le dio ningún problema de ingeniería, no tiene ningún problema de ingeniería, y se siguió adelante. Lo que tiene es un tema de un vecino que se siente afectado. A ciencia cierta se puede decir que afecta el cauce del río. No sé si, y ahí es donde entra ya un tema ya más ecológico, ambiental, es si esa afectación en el cauce del río, porque si nosotros verificamos que el tubo no quedó en el fondo de la quebrada, en el puro fondo donde debió haber quedado, que creo que es lo que está en el 470, ¿no, Sofía? Entonces, Sí. eso es lo que nosotros hemos detectado. Que hubo un cambio que no afecta a la ingeniería y que sí quedó una afectación en lo que tiene que ver con el fondo del río, quedó más alto, según lo que pudimos sacar de las curvas. Adelante. Gracias. Sí, yo con este punto de intervención, que es el 057, también tenía una consulta. Entiendo con geotecnia, entiendo que hubo un informe de geotecnia porque los planos indicaban que la inclinación del talud del relleno tenía que ser previamente avalado por geotecnia. Este informe de geotecnia no fue pasado por la bitácora digital. Fue, ya te digo, acá, fue pasado a Incofer por chat y fue firmado posterior a la aprobación de los planos. Ya te digo la fecha. Entonces, mi pregunta es, si ustedes tenían conocimiento de esto y si van a hacer algún tipo de no conformidad o si más bien ustedes están, en el caso que no estuvieran enterados, lo pasaron o está firmado el 18 de agosto, es decir, del martes de la semana pasada, cuando la aprobación de los planos están como desde julio, ¿verdad? Entonces quiere decir que realmente esta verificación de geotecnia de la inclinación del talud fue posterior a la aprobación. Entonces nada más llevar este punto a la mesa y saber cómo lo van a tratar, porque lo que yo entendí de este tema de la geotecnia fue que el informe dice que está muy ajustado la inclinación, entonces que por eso también en campo se decidió bajarlo más. Entonces, pero no está oficializado todo este tema ni está oficializado quién lo aprobó, solo se sabe que ya se hizo. ¿Cierto? Sobre el tema en el mismo 57 de los taludes, nosotros no vemos ningún problema. Sí, lo que sucedió fue que presentaron unos planos, los planos se aprobaron, los planos traían la nota esta de que se debía verificar por ingeniero y geotecnista, en realidad no dice cuál, si es de la supervisión o el contratista. Nuestro especialista geotécnico sí verificó eso, sí sabía de la nota y estaba conforme con el plano, así que lo aprobamos. Entonces hasta ahí no tuvimos ningún problema, de hecho no tenemos ningún tema. Surgió después unas consultas de Dimitri
Y ahí sí, y ahí el contratista respondió con un informe de análisis del talud, que lo que hace es confirmar lo que ya nosotros habíamos hecho, que era probar lo que estaba. Ese informe lo vi pasar por correo, y luego entiendo que entró por ya vía oficial, y nosotros lo estamos revisando. Pero no vemos ningún tema. Creo que la solución, que la respuesta va a ser que cumple con lo que dice Ok. que cumple. Ok, entonces están autorizados por usted. Gracias. Sí, ahí no hay tema. Sofía, con el otro punto, ahí lo interesante es que los datos que nosotros sacamos y pusimos en ese oficio son a partir de topografía del contratista. Entonces, ellos dicen que no hubo afectación o que no se levantó, la topografía de ellos, salvo que después la corrijan y digan que hay alguna diferencia con la que nosotros tenemos, pues dice otra cosa. Nicolás. Buenas, todo bien. Una pregunta, ¿cómo se llama Fernando? ¿Qué le ha dicho sobre los pernos de anclaje? Porque los pernos de anclaje, cuando estuvimos en el OT2, no lo pudieron conseguir, entonces usaron el A193. Yo le hice la consulta y él me dijo a mí que estaba viendo eso, pero al final al cabo no sé si pasó los sumitas del F1554 que está en planos, o lo que van a hacer es modificar y poner lo que es el A193, el perno. ¿Me puedes decir que esos pernos para dónde son? Los pernos son para el apoyo, los apoyos. Los apoyos ¿de cuál puente? De los puentes, de todos los puentes, porque ellos cuando hicieron lo que es el análisis de todo, la memoria de cálculo F1554, los planos F1554, pero nosotros sabemos que el proveedor, digamos, cuando ellos vienen a traer eso, es demasiado costoso, que no están aquí en el país y que yo no sé qué, entonces ellos lo que hicieron el cambio, pero él me dijo a mí que estaba verificando a ver si lo encuentra, entonces yo quiero saber, digamos, básicamente, si ustedes ya tienen esa información, para que él vuelva a recalcular con los pernos que va a utilizar. Mira, déjame te respondo en unos minutos cuando hable con ellos, a ver si ese detalle ya venía en la nueva información o en la que teníamos, y te lo contesto por chat y te digo exactamente sobre el F1554 y el A193, si va a haber cambio, porque eso y aquello. Y sí, porque ahorita no lo tengo como que me lo sé, ¿no? Yo en el transcurso de la tarde, antes de que termine la tarde, por supuesto. Bastante antes. Sofía. Gracias. Sobre la topografía, entonces no me quedó claro. ¿Ustedes usaron la topografía existente, la inicial, antes de las intervenciones del contratista? Nosotros la conocemos, sí. Es Y una usaron... tratamiento, o sea, ahí lo que te digo es que el 470, los resultados que arroja, eso lo que pusimos en el oficio es a partir de la topografía del contratista. Ok, pero no es que hace falta que ustedes hagan una verificación actual para poder realizar. O sea, yo veo este tema aquí, tal vez después alguien me puede contradecir y tendría razón. Este es un tema menor desde lo técnico. Al ser un tema social, político, puede ser muy grande, porque, o sea, cualquier tontera puede ser muy importante para un presidente, pero eso no quita que siga siendo pequeño desde lo técnico, ¿verdad? Entonces, para nosotros, técnicamente, bueno, ya se quedó así, se construyó así, y vemos que nosotros verificamos que sí se levantó sobre el piso todo lo que hemos dicho, ¿no? Te dijo en la reunión, el otro dijo que estaba bien, que estaba de acuerdo a lo que estaba en terreno, no terminó siendo cierto, correcto eso, según lo que yo he verificado con la topografía que ellos nos pasaron. Y además, el que diga que no hay una laguna ahí, pues no sé qué es lo que está viendo, porque ahí hay una laguna y antes no la había, ¿verdad? Entonces es como ante semejante prueba, no se puede decir que no, pero no eso, nada más.
que no vamos a levantar más topografía, no hace falta, etcétera. Y era por ahí la pregunta. Sí. O sea, entonces, como para aclarar, eso se levantó, ya sabemos todos que sí. Por parte de la supervisión, ¿se aprobó o está en proceso de aprobarse y se va a aprobar o no se va a aprobar? No está en proceso de aprobarse porque no hubo una presentación de ese plano modificado nunca. Ese plano modificado fue con el que ellos construyeron, pero lo hicieron en campo. No lo tuvimos formalmente. Y si nos lo pasan para aprobarlo, nosotros diríamos que sí, que está bien técnicamente, porque es un tema más que todo de una afectación, no sé, de carácter social, no técnica. O sea, no le vemos problema, pero sí hay problema, o sea, no le vemos problema técnico, es que no sé cómo decirlo otra vez, es decir, no es un tema de hidráulica, no es un tema de capacidad Sí, técnicamente está bien. Sí, que no es lo ideal porque debió haber quedado al fondo de la rasante, sí, eso es lo que pasó. Y bueno, y les recuerdo algo más que no había mencionado, Sofía, que yo creo que esto surgió, y esto sí es esto es una hipótesis, yo no puedo afirmarlo, pero esto surgió porque Estefan había revisado y la carga que tenía el tubo por encima de la tapada, el relleno, la altura del relleno. Te perdimos, Eddie, no te escuchamos, no te lo perdimos. escucho. Quedamos hasta la altura de la tapada del relleno. Ahí, nada, un segundo. Ahí, ya. Que la altura de la tapada del relleno, esto es una hipótesis, surgió porque Estefan sí lo puso por escrito, así está en una revisión, que no cumplía el clase 3. Y ustedes recordarán al principio la premura que había de que iban a iniciar el 8 de abril, en no sé qué, el mayo, y ellos tenían los tubos ya en patio y nosotros estábamos revisando planos. Y esto en mucha medida ha sido así con las cosas. Y Estefan hizo ese comentario y no cumplía porque eso es una cuestión de tabla, y en campo lo subieron y dijeron, no, hubo un error en la topografía. Entonces, lo que sí es una hipótesis es que aparentemente para subsanar el problema del incumplimiento de la altura de tapada, subieron el tubo un poco. Eso es lo que creo que pasó. Y esa subida, ese nuevo plano, nosotros nunca lo tuvimos formalmente. Y si soy sincero, si lo hubiéramos tenido, posiblemente lo aprobamos, Susan. O sea, porque no íbamos a ser capaces de ver esa afectación al vecino. Tal vez sí, no sé. La cosa es que no lo tuvimos. Ahora sí, 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 o sea, actualmente técnicamente está cumpliendo, va a cumplir, y que es de carácter social. Sí, es una afectación social que no vimos venir. No se nos ocurrió, bueno, a nosotros de la supervisora, a nadie. Y no sé si tiene razón el vecino o no, pero digamos que ahí está. Sí, es importante mencionarles que, bueno, por parte de la constructora, ellos están haciendo un análisis hidrológico para hacer una valoración de un antes y un después sobre la existencia de esa laguna, como para ir cerrando un poco el tema, ¿verdad? Si fue producto de los trabajos o más bien ya eso estaba ahí confirmado. Esto es como para ir dándole un poco de respuesta al vecino. De igual forma, tenemos que generar la nota y ahí le pedí a Nico que nos ayude, porque sí o sí tenemos que darle respuesta hoy, porque hoy se cumplen ya los 10 días hábiles, entonces, donde le vamos a solicitar justamente la visita al sitio con los especialistas, ahí lo podemos ver después, para el día jueves, creo que es el jueves 3 o jueves, no sé, bueno, es el jueves de la próxima semana, ¿verdad? Entonces, ahí para que también nos pueda acompañar Eddie, el equipo suyo, los que están ahí justamente en esa visita, y como para ir
atendiendo. Efectivamente, esto fue un riesgo social que se materializó, ¿verdad? Que tal vez no sé que ni siquiera se tenía monitoreado. Pero bueno, no sé si tenemos algún otro tema. Bueno, yo tengo la mano levantada. Ajá. Bueno, Sofi, ¿hablo primero o habla Sofi? Adelante, Nico. Ok. Es que digamos, hey, le quería preguntar algo. Básicamente, cuando yo fui a la inspección, creo que fue un miércoles, estaba la inspectora Pamela y estaba también, creo que el de cosas, no sé cómo se llama, el ingeniero. Y estamos en el puente, si no me equivoco, donde está el aquetamiento del bastión. Creo que es el 54, 53, me confundo. 5-3. 5-3, ajá. Entonces, básicamente, habían supuestamente unas rocas o unas piedras, unas colleras, unas piedras, se puede decir, que estaban colocados ahí y me dijeron que, ¿cómo se llama? Que el caudal se los llevó y me enseñaron las piedras. Entonces yo digo, pero digamos, antes de colocar las piedras y el tamaño de las piedras, se tiene que tener lo que es el estudio hidrológico. Entonces, el estudio hidrológico va a determinar básicamente lo que es el tamaño de acuerdo a la velocidad del cauce. Entonces, yo quisiera saber si ustedes recibieron el estudio hidrológico y también qué tamaño de piedras había que poner para la protección del bastión, porque me extraña que se la haya llevado, digamos, si es así. Entonces, necesito saber eso. Sí, claro, nosotros hemos revisado el estudio hidrológico y los planos que tenemos están aprobados por nuestro especialista hidráulico. Lo que pasa es que ellos no han hecho el detalle que están planos todavía, Nico. No se ha aplicado ese detalle todavía. Sí, pero digamos, el tamaño de piedra que dice el estudio hidrológico. Ay, no me lo sé de memoria, pero lo que te quiero decir es que esas piedras se las llevó porque era parte del enrocado, de la protección superficial que están haciendo, que ya está hecha y está funcionando bien, pero esas piedras, ellos todavía no han atacado el tema de la socavación. Entonces está pendiente eso. ¿Y digamos, cuándo vamos a tener respuesta de eso? Bueno, eso es una pregunta al contratista, porque yo no sé cuándo ellos envían los documentos, pero entiendo que están trabajando en ellos. En cuanto lo envíen, nosotros lo revisamos, así como tú dices, exactamente en eso, en esa línea. Sí, porque es que a mí me extrañó eso, o sea, básicamente el estudio, o sea, los tamaños de piedra va de acuerdo a lo que es la velocidad del cauce. Entonces, si ya hubo una aprobación y después se llevó las piedras, entonces eso fue lo que a mí me extrañó. Y no es, digamos, improvisar, digamos, vamos a poner una de 80 centímetros o una de 1 metro. No, o sea, la idea es que por eso se hizo lo que son los periodos de retorno, para saber cuál es la velocidad del caudal. Entonces, básicamente, eso es lo que quería saber. Okay, sí, ahí no interfieren los periodos de retorno. Ahí lo que se interfiere es la granulometría del río y se usa el D50, luego se multiplica el D50 por 1.8 y ese es el tamaño de piedra recomendado, que yo sé que vas por ahí. Y todo eso es lo que falta que ellos presenten para la protección. Lo que pasa es que ellos presentaron una protección de socavación que no han ejecutado. No sé si me entiendes. O sea, las piedras que se llevó me parecen que era parte del trabajo que estaban haciendo para la escollera, que ya la hicieron. O sea, un poco a la derecha. Ok, le cedo la palabra a Sofía. Gracias, Nico. Yo nada más quería preguntarles por último, y creo que ya tenemos puentes que están cercanos a finalizar y quería saber si en este caso, Miguel, vamos a trabajar como hemos trabajado en los otros proyectos, como para verlo con la supervisión de hacer recepciones provisionales, porque ellos ya mencionaron que en el contrato pues no existe como una recepción por puente, ¿verdad? Sino que se hace una recepción final cuando hayan terminado todos los proyectos, pero no sé si vamos a trabajar como con recepciones provisionales o parciales. Sí, Sofi. Vamos con esta misma línea del fast track, seguir haciendo entregas para ir cerrando líneas. Por eso en la reunión del jueves yo sí hacía la consulta sobre si los puentes, que al final no sé ni dónde me lo dijeron, por ahí lo apunté. Creo que el 57 es uno de ellos, que no tiene mayor intervención con el tema de la, digamos, temas, ¿cómo se llama? De soldadura. ¿Verdad? Entonces yo creo que sí, vamos con esta línea. Ahora, yo no sé en otros, y aquí más bien la consulta se hace ustedes, cómo se han hecho
en los demás lotes? ¿Se hizo alguna formalización? ¿Se mandó algún documento o simplemente se procedió o tiene que haber una aprobación de previo o cómo se hizo? Me parece, ahí Brenner me corrige, pero me parece que no se formalizó en los demás lotes, sino que se procedió, pero en este caso la supervisión sí nos hizo una recomendación de formalizarlo contractualmente, ¿verdad? Sí, la recomendación, a ver, nosotros podemos ir, verificar el puente, hacer listados, sacar fotos, ver cómo quedó, no hay ningún problema. Firmar un documento que diga en qué estado está, no hay ningún problema. Lo único que hacemos es la recomendación es que si nos apegamos al contrato, eso no puede llamarse recepción parcial, no se puede llamar recepción definitiva del puente 48, no se puede llamar, o sea, no activa las consecuencias del contrato en determinados aspectos. Y en particular, el más importante de todos es el del periodo de notificación de defectos. Entonces, al no activarlo, es como decir, es un documento sano, yo creo que hay que hacerlo. Y es importante que exista, que este es el estado de las cosas, el estado del puente 48 el 24 de agosto. ¿Eso para qué sirve? Sirve para que en diciembre 4, cuando se reciba toda la obra, se pase por ahí y se vea que el aletón está quebrado. Entonces, esto es un ejemplo, ¿verdad? Entonces, el contratista pueda sacar la hoja y diga, vea, esto ustedes lo vieron y estaba bien, alguien lo quebró. Yo me fui de aquí y yo no hice esto. Y entonces, digamos, sí, tiene razón. Pero no implica que ese día que se haga esa revisión ya le está corriendo el periodo de notificación de defectos, ni tampoco el periodo final de recepción a esa estructura, sino que es uno solo. El contrato por lote es una unicidad. Sí, Susan. Adelante, creo que vas a dirigir el mismo tema. Vamos a ver, sí, Eddie tiene razón en que es un contrato único con diferentes puntos de intervención. Entonces, al ser un contrato único con diferentes puntos de intervención, es que yo sí tengo en la cabeza que existe la recepción parcial, lo estoy buscando, pero se me trabó un toquecito la compu. Porque lo que hemos hecho en los otros lotes, porque sí existe la recepción parcial y justamente es recepción parcial porque no está finalizada y lo que activa la garantía de calidad es la recepción definitiva y la recepción definitiva se da, digamos, a la fecha fin de obra, porque también tenemos la validez del contrato. O sea, son tres conceptos, recepción provisional, recepción definitiva de obra, que sería la obra física, y después sería liquidación contractual, que la liquidación contractual es cuando finaliza el periodo de la garantía de calidad, ¿verdad? Entonces, para mí se aplica la recepción provisional por punto de intervención, porque justamente es parcial y no se está recibiendo la totalidad del contrato. Entonces, eso es lo que estoy como terminando de buscar acá y eso es lo que hemos hecho en los otros contratos, dado que el concepto y la estructura de estos contratos se define así. Cierro micrófono. Sí, aquí justamente estos son los casos donde yo sí echaría mano al recurso del criterio legal para ver cómo podemos hacer pues las cosas de la mejor forma. Porque sin menospreciarte, René, usted lo acaba de decir, ¿verdad? Para usted es así, pero puede ser que para la supervisión no sea así, o para el contratista no sea así, o para el BCI no sea así, ¿me explico? Entonces, ante la subjetividad de las cosas, es donde tenemos que buscar la objetividad. Ahora, lo ideal es una recepción provisional. ¿Para qué? Para justamente ir cerrando frentes de trabajo.
Ahora, lo que tenemos que verificar es que exista alguna posibilidad de hacer ese trabajo, porque no vamos a hacer una que en términos correctos debería ser una toma en posesión sobre la obra ya finalizada. Ese es el término correcto y el que se utiliza bajo cualquier reglamentación y normativa costarricense. Una toma en posesión ante una imposibilidad de una recepción provisional. Ahora, la recepción provisional, el momento que yo haga una recepción provisional, interrumpo cualquier procedimiento que tenga con respecto a cobro de multas por incumplimiento del objeto contractual. Entonces, aquí es una mezcla de factores y una mezcla de términos, donde si nosotros tenemos que decir, mire, vea, vamos a hacer una recepción provisional de un puente y los otros apenas están ahí en una fase de diseño y vean cómo resolvemos el tema de la soldadura, por ejemplo, y para efectos contractuales, no podríamos actuar bajo esa línea, ¿verdad? Siempre y cuando exista un criterio o una interpretación o, como ha sucedido ya en una oportunidad, donde la administración defina qué es lo que quiere hacer, ¿verdad? Y bajo qué línea, y con ese argumento, pues se actúa y se recibe una obra. Ahora, ¿por qué se había tomado la decisión en algún momento de justamente de realizar una recepción provisional? Bueno, para efectos de eso que usted menciona, don Eddie, temas de vandalismo, temas de algo que tal vez no queda claro, ¿verdad? Y si hay un graffiti, o no sé, por ejemplo, pues entonces, ¿quién es el responsable de eso? Si es el contratista, si es el hijo del vecino, o al final, ¿verdad? ¿A quién se hace responsable de esa situación? Entonces, por ahí fue que se habilitó un poco el tema de las recepciones previsionales. No tanto por un tema de ir, bueno, también de ir avanzando un poco con la entrega de los proyectos, que creo que también es importante para efectos nuestros, de ir cerrando de cuánta posibilidad haya de cierres contractuales. Que habría que también ver si es posible modificar o no el monto de la garantía, disminuirlo con respecto garantía de cumplimiento. No sé, o si al final se vuelve más enredo, pues esperaríamos hasta el final para proceder. Yo tenía otro tema y un poquito del tema en el que estábamos, Eddie, con el tema de las firmas de los documentos. Verás que recibimos los informes de junio, sí venían firmados, pero no traían, como no se ve, no es visible la firma, pero a veces le pones otra que sí es como visible. Yo lo validé y sí viene firmado y demás, pero porque sabemos que no está visible, pero tal vez si le puedes poner el ganchito que decías, te lo agradecemos un montón. El ganchito, claro, yo se lo pongo. ¿Necesitas que se lo ponga? Sí, se puede subsanar, perfecto. Esos venían ya con firma digital, pero si se puede subsanar sería mejor. Sí. Porque cualquier persona que lo vea que por lo menos viene firmado con el ganchito. ¿Cuál era el que le faltaba el ganchito o a ninguno? Sí, No, me parece ¿a que cuáles? eran los de junio. 9, 10. Ajá. 9, 10. Yo te paso lo del ganchito. Sí, sí, bueno, ahora. De acuerdo, gracias. Otra consulta, Eddie, ¿verdad? Bueno, es que es un tema más con Incofer. En cuanto al F49 del lote 9, ese diseño que dependía
para que funcionara bien, dependía del propietario del frente. Eso al final, ¿ustedes saben si se recibió alguna comunicación por parte del contratista o que hayan tenido alguna comunicación, pero por escrito con el contratista? La recuerdo perfectamente que me la ha dicho, Fernando. sí, varias veces verbalmente, pero por escrito no tengo, no recuerdo haber visto pasar algo. No sé si Fernando de Pablo se... Un correo. Por escrito nos envió un correo electrónico donde explica la situación y que ya se había puesto de acuerdo con el propietario y había hecho la limpieza del canal. Ok. ¿Nos puedes pasar ese correo o está dentro del canal tal vez el día que lo Voy a buscarlo porque sí, no recuerdo exactamente Sí, ahí nos puedes copiar, te lo qué tan agradezco. oficial nos llegó. Gracias. Susan, ¿estás segura que a ver, yo creo, aquí sí le veo el ganchito al del lote 9? De todas formas voy a verificar a ver si no lo tiene. ¿En qué página? En la primera, pero no sé si es que lo agarré uno de los viejos ahí, de los que... Link anexo 11 fue el que llegó, que decía en su versión final. Bueno, yo voy a verificarlo y si no te las paso con el ganchito. Y 9 y 10 son los que faltan. Ok. Perdón, yo tenía un último tema con esto de los informes. El lote 10 mandaron un informe de supervisión versión 2 de julio, pero nosotros no hemos emitido ninguna observación. Entonces la pregunta es que si seguimos revisando, porque ya estábamos finalizando la revisión del de julio, el viernes, digamos, ya estaba solo para emitir, pero ustedes mandaron una versión 2 y lo vimos hoy lunes. Entonces la pregunta es si tenemos que revisar nuevamente el documento o emitimos ya la revisión con el primero que habían mandado de julio del lote 10 de Cemosa. Eso sería otra Giselle, ¿me sala. ayudas? Giselle, ¿estás ahí? Sí, señora, aquí estoy. ¿Me ayudas? Vamos a ver, si los chicos mandaron una nueva versión es atendiendo recomendaciones de ustedes. Probablemente Es lo que- que sucede es que, no sé, en otras oportunidades conmigo ha sucedido que ustedes me dicen, apliquen las correcciones y lo mandan firmado. Seguro ellos no lo entendieron así, probablemente. Sí, es que solo era para preguntar porque yo consulté con las chicas acá y no hemos emitido observaciones al lote 10. Entonces no sé si, por eso es que es la confusión que tenemos, digamos. Ay, Bueno, yo creo que ese es Manuel. no, No el sé 10, si- el 10 es Alejandro. Sí, pero yo creo que Manuel se puso a resolverle problemas que no tenía el 10. Yo creo que mejor te lo verificamos ahorita y te avisamos al inicio de la Ok. tarde. Sí, está bien, era porque ya íbamos a emitir las observaciones y pues si hay que revisar ese otro que tal vez ya tiene barrido, cosas que hayan encontrado, pues revisamos ese, digamos, y lo comparo. Pero tienen nuevas observaciones a ese informe. No lo he revisado porque por eso teníamos la duda. Ok, si querés, mejor verificamos bien qué fue lo que pasó y lo aclaramos para no, porque ninguno tiene certeza de qué fue lo que pasó. Creo que no Sí, la llegaríamos. duda de René es que se ha venido revisando, ya teníamos algunas observaciones a la versión 1 y recibimos la versión 2, entonces que si mejor revisamos la versión 2 o continuamos con la 1. Yo creo que en ese caso es mejor continuar con la 1 y si la 2 los tienes aplicados, ya los tiene aplicados, nada más complementaríamos los otros que tengan. Pensaría yo, no sé si Eddie está de acuerdo. Sí, yo con lo que digas. En ese caso, es mejor continuar, que ustedes envíen las observaciones del 1 y omitimos esa entrega 2
Cuando sea la entrega 2 integramos todo, o sea, verificamos si fue que nos adelantamos. También puede haber sucedido que le hicieran las observaciones al 9 y entonces se las aplicaran al 10, no sé, tratando de ir Sí, eso fue lo que resolviendo. pasó. Entonces, Sí, porque el 9 sí se hicieron. probablemente perdón, es en esa línea. Pero mejor lo verificamos en la tarde y acordamos Sí, verifiquemos, por favor, mejor. qué hacer. ¿Les parece? De acuerdo. No sé si tienen algún otro tema. Aparte del No, de mi parte no. No sé, Nico, si tienes algo. No, la verdad no. Bueno, estaríamos entonces. Agradecerles el tiempo y seguimos en contacto, como acordamos. Gracias, señores. Gracias. Bueno, que estén Gracias, bien. Buenas Carlos. tardes. Gracias, hasta luego. Papá, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo? Ah, el botón del carro. Sí, del carro. Sí, ¿qué hay que hacer? Ah, que no hay quien. Oye. Ahora voy a hablar con mi hermana. Sí, ahora ya con mi hermana. Matando a otra persona. Ismael Abrufumi perdió a su hijo. El ejército israelí dijo que estaba investigando a Mossad Blaques. Luego advirtieron a Hamas que intensificaría los ataques si no cesan el fuego completas desde el territorio palestino. Hamas acusa a Israel de atacar el fuego y de socavar para terminar el conflicto. Según funcionarios palestinos, más de 1.280 palestinos murieron desde el año 2009. Israel afirma que 4 soldados israelíes murieron. Zelensky que describió en sus pedir que la independencia iba a firmada por sus aliados. Numerosos líderes europeos, entre ellos el británico Warner y el presidente del Consejo Europeo, está en Kiev para mostrar su apoyo sobre los sigue titulando a Ucrania por sus misiles 4 años y medio después de la invasión y Kiev puede neutralizarlos. Necesitan más interventores que tienen medios y es un trabajo en los bloques. La mayoría salen de familia que busca utilizar de las últimas horas más que menores. Muchos el lunes ha difundido Zelensky acusa a Putin de vivir en el pasado y cree que Ucrania debe hacer tratamiento que los pies no podemos.
Entre los invitados un profesional de experiencia mental, porque la comunidad de voluntarios se espera que Armin Bernal se las sencillas puntos de la cuestión de Estado Shadow, Luciano de Albertino. Añade ella también hay aquí el presidente del Consejo Europeo con más ayudas en firme apoyo de la Unión. Cualquier persona quería sacar ideas de decir espacio de la vida estadounidense. Trump no quiere enviar más una de la manera, todo algo privado. A recordar a las víctimas del conflicto. No sé, pero que no saludamos a un porque no tiene que hacer lo que queramos. Yo no sé, un poco menos de cambio, claro. Chao. Ahorita todo el mundo está bien, hasta el cantidad de seres, la importancia puede ser acá. 3 equipos tradicionales perdieron sus partidos. Llegaron al equipo de vencedor, hacia una fecha el viernes, el equipo de Sporting, con ese gol de José Mario Pinto, luego López con el 2-0, y Carvajal se equivoca, y Corinthians ponía el 3-0, el Herediano no ha ganado el torneo nacional en la cancha. El penalti de hoy fue suficiente para que Inter San Carlos llegara a San Luis en 7-0. San Carlos salió del soto de este gol de Rivera ante el equipo de la Liga Deportiva Alajuelense, ganó a Soto, San Luis en el acto, la Liga pudo brincar, pero no lo hizo, así que son todas las dinámicas que el campeón vencido, el Cartaginés, que se ve por tiempo tradicional que ganó, perdía, hubo 4, doblete de Hernández, doblete de Gaete, y el Cartaginés está en zona de clasificación. Así que son algunos de los detalles que después aprieta 5 del campeón. ¿Cómo? Perdió unos 4 del remotor. Y el 4 ganó 1. Pero hubo 2 ganas que han estado en ojo polémica en la fecha 5 de este campeón. La primera acción fue una falta sobre y el Namel refirió la orden y luego esta falta en el Vera Soto, donde los árbitros se las favor considerar que no había nada, tenemos sentada sobre tenemos una pelota con presión céntrica, que también los árbitros que han sentido oportunidades de batero que estén muy difícil, revisaremos cómo más en la sección de compañeros. Ya había, sacó amarilla. Pero si los que hacen validez, no lo hizo la Liga Comunitaria, lo hizo, y el que la fecha es indesacable. El camino del correo que está ahí disputando los problemas, y lo saca ellos uno en zona de clasificación, y el otro se sale del censo que es. Sí, yo sé que ustedes no han comentado temas, no se prepara nada, siempre lo hacen. A ver, si es más un verde de ir a sacar, pero si los 3 de los 4 tradicionales perdieron, o es tradicional que no. Conservados a los vecinos de Calidad, así es San Rafael, de Desamparados, se les ocurre esta situación, lo que se les es que las víctimas estaban todavía obligadas a eso recién de las 5 de la noche. Las fallecidas en este caso son de 34 años, venido fuera
quien se vio en foto tenía 24 semanas de gestación y la otra persona fallecida también una mujer de 18 años de apellido Orozco. Los vecinos lo que manifiestan es que aparentemente ambas eran hermanas, sin embargo, esto se todavía aparecía por parte de las autoridades judiciales. Estaba a la vivienda, se acercó a los sujetos. Quienes dispararon se reiteradas ocasiones de la vivienda de ellas presidentes que era una cabeza principal, pues más de 10 balazos quedaron dentro de la estructura y las víctimas parecen en la vía pública, también se usaban se estaba realizando la actividad de violación de sexo de la embarazada que parece en este tiroteo y es en ese momento cuando lo ejecutan para ayudar a tocar y ejecutar a ambas víctimas. Hubiera llegado a una situación que tenía bastante observada a la comunidad también y de algunos vecinos, es que las víctimas y sus familiares tenían cerca de 3 meses aproximadamente de haber llegado a vivir a la zona de Catenadas. Por lo tanto, era poco lo que los vecinos sabían de ella, incluso en apariencia la que tenía todos en la devastación durante los últimos días de Barco al centro educativo, que presume que también era madre de otra niña. La Cruz Roja costarricense fue la primera en llegar al lugar para atender a las víctimas y su secretaria se les escuchó posibilidad la declaración de Cruz Roja respecto a la protección de su denuncia. Y la otra femenina, aproximadamente de 19 a 20 años, quería de alguna forma unir de su cabeza. Ambos sensibles a la cosa. Pero hay otros que han manifestado respecto a este caso es que todavía no es de establecer el móvil que podría afectar a estos dos jóvenes de 24 y 18 años y también tratando de dar con las personas responsables. Incluso la de esta mañana, decía desde la sección de homicidios, estaba en el barrio tratando de recoger evidencia y principalmente una cámara de vigilancia que haya captado el momento en que llegan los videos y la ruta de escape de esas personas. El segundo que indica es que se tiene que hacer también tecnología de las personas fallecidas para hacer sí, vos. ¿Qué fue el segundo? Ser una consecuencia de las todavía Cartago sigue estando más amigo para personalmente y puede ser una decisión de eso ya es conocido en ese proceso con los compañeros más de los que la prueba en el sur de la en tareas parecían ser hechos aislados. Como les decía anteriormente, hay días buenos y días malos. Hay un día malo en el tema de violencia en el país, pero responde más bien, quisiera ser a hechos independientes que podrían